Arrancamos a esta hora de la noche, en la 8, el Cilandón. Tiempo para la conversación sosegada hoy con el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León, que nos visita, Faustino Temprano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Conversación que guiarán nuestros compañeros, la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Marisa, buenas noches. Muy buenas noches. El director de Diario de León, Joaquín Sánchez. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Y también el redactor de informativos de la 8 de León, Roberto Núñez. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hay muchas cosas de las que hablar, no vamos a perder ni un instante. Marisa Vázquez, comienza. Muy buenas noches, Faustino Temprano. Me gustaría una primera valoración por actualidad de lo que ha sido, según su percepción, el resultado de las elecciones de la Comunidad de Madrid de ayer. Evidentemente, la UGT, la Unión General de Trabajadores, siempre ha tenido esa vinculación muy estrecha, histórica, con el Partido Socialista, y supongo que es para empezar a hacer autocrítica o por lo menos un análisis más en profundidad de el porqué de la desafección de la ciudadanía de Madrid respecto al Partido Socialista, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero afirmar de que UGT en estos momentos no tiene ninguna correlación con ningún partido político. Tenemos afiliados que pueden estar afiliados a cualquier partido político. Es verdad que tenemos una ideología socialista y eso figura en nuestros estatutos, pero ya hemos pasado con el tiempo de que antes la gente que estaba afiliada al PSOE a la vez estaba a la UGT, sí. Y dentro de la UGT pues hay cuadros que están en Podemos, que están en el PSOE, están en Izquierda Unida y en muchos partidos políticos. Dicho esto, pues bueno, ayer hubo las elecciones de la Comunidad de Madrid. Creemos que no se puede hacer o sacar una primera conclusión de comparativa con lo que pueden pasar en unas elecciones generales. Hay que saber diferenciar lo que es una comunidad autónoma con el resto de España, aunque también es verdad de que algunos de los candidatos plantearon nuestras elecciones con carácter general como si fueran unas elecciones generales. Analizando los datos, ha habido un gran triunfador que ha sido el Partido Popular, eso nadie lo puede discutir. No solamente ha conseguido los votos en teoría de Ciudadanos, sino también, según los datos, ha habido votos del Partido Socialista que han ido al Partido Popular, y ha habido dos grandes perdedores, Ciudadanos, que no ha llegado al 5%, y el Partido Socialista, que es en cuanto a pérdida de diputados, pues pierde 13 diputados. Más Madrid sigue subiendo, Unidas Podemos, según las encuestas, ha sacado un mejor resultado y sigue subiendo, por lo tanto yo creo que tienen que hacer una reflexión dentro de la izquierda, porque también habrá que analizarlo por distritos, por poblaciones, y hay que recordar de que el Partido Popular ha ganado en todos los distritos de Madrid, inclusive en el cinturón rojo que se llama, y por lo tanto la izquierda tiene que hacer una profunda reflexión, que es lo que ha pasado en Madrid. Y también se puede sacar otra conclusión, de que dentro de la campaña electoral montada por el Partido Popular ha llegado con una mayor nitidez a los ciudadanos que ha podido llegar al resto de programas de los partidos políticos. Y creo también que en estas elecciones se han juzgado dos cuestiones fundamentales. Por un lado, las políticas que se han aplicado durante el estado de la pandemia, unas por parte del Gobierno de la Nación y otras por parte de la comunidad autónoma, y en segundo lugar también las políticas que está haciendo el Gobierno de la Nación, que también creo que han influido en estas elecciones de la Comunidad de Madrid. Es cierto que ha obviado la salida del líder de Unidas Podemos, a pesar de esos dos consejeros a mayores. Evidentemente, el pacto de gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos, puede estar influyendo en estos resultados, como pueden influir en el resto de acciones políticas o electorales en el resto de comunidades en el futuro, aunque no queramos extrapolar esos resultados. De hecho, el sindicato UGT también ha sido muy beligerante en ese sentido con ese gobierno de izquierdas respecto a sus resultados, respecto a los trabajadores, respecto a las acciones sociales, ¿no? Sí, sí. ¿No hay una especie de decepción respecto a ese gobierno de izquierdas para la clase obrera, que es lo que siempre se habla en el ámbito sindical, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que sí tenemos que decir es que ante la crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica, las medidas que se han adoptado por este gobierno son muy distintas a las que se adoptaron en el año 2008. Ha habido una diferencia clara,
de que ahora se está pensando más en las personas, que antes fueron todos recortes, sobre todo dentro del estado del bienestar. Entonces la forma de gobernar, de afrontar una crisis y otras ha sido completamente distinta. Creo que durante este año de la pandemia se han dado soluciones a muchos problemas. Podemos hablar del tema de los ERTEs, podemos hablar del tema de los fijos discontinuos en las empresas, podemos hablar del tema de que las empleadas de hogar puedan cobrar una prestación, podemos hablar del salario mínimo vital en colaboración con las comunidades autónomas, pero es verdad que creemos de que hay otras medidas, de que se está tardando bastante tiempo en tomarlas y que no están llegando a los trabajadores. Y me refiero fundamentalmente a cuestiones vitales que tenían que haber estado solucionadas ya. Hablo del salario mínimo interprofesional, que por cierto no se ha subido este año, que creemos que se debe subir, en primer lugar porque afecta a un núcleo muy importante de la población, pero en segundo lugar porque subir el salario mínimo interprofesional va a afectar a la negociación colectiva, a los convenios colectivos, pero también es un salario que va a ir destinado principalmente al consumo. Por lo tanto, ahí el Gobierno no está siendo ágil. Podemos hablar de la derogación de las reformas laborales. Iba en el pacto de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, y aquí nos encontramos que todavía no se ha producido ninguna derogación. Señor Temprano, si nos suelta el discurso nos deja sin preguntas, ¿eh? Pues no quería yo abandonar el asunto de la política, porque yo y las elecciones en Madrid, yo creo que ha habido dos vencedores, uno evidentemente el PP y otro yo creo que la otra parte que ha vencido es la política en general. Y sin embargo hay un perdedor, que son los políticos, sobre todo los políticos populistas. Y yo me gustaría que definiera el papel de los sindicatos en mayo de 2021, porque la ciudadanía le ha dado un toque de atención a los políticos, pero a los sindicatos también. Yo creo que porque las manifestaciones del 1 de mayo cada vez son menores. Evidentemente este año era difícil evaluar la presencia por la pandemia, pero cada año hay menos gente en las manifestaciones del 1 de mayo y además se producen paradojas como la de este año en la que el protagonismo lo asumen los propios miembros del gobierno contra el que se protesta. Bien, yo creo de que el papel de los sindicatos no ha quedado tocado con las elecciones que se han producido en el día de ayer en Madrid. Es verdad... Me refería en general, no verdad, puntualmente con las elecciones. Es verdad de que con el tema de las elecciones de Madrid y con cualquier tipo de elección, desde los sindicatos de clase, Comisiones Obreras UGT, UGT y Comisiones Obreras, lo que sí nos preocupa es el tema del apoyo que pueda tener la ultraderecha en el país y que pueda entrar en el tema de gobiernos o manejar las instituciones. Eso lo hemos denunciado siempre y lo vamos a seguir denunciando, pero por el tema de lo que va en sus planteamientos, en sus programas electorales. Dicho esto, en el tema de las manifestaciones, creo que este 1 de mayo ha sido atípico, porque veníamos del tema de la pandemia, porque en el año 2020 no hubo manifestaciones ni concentraciones en la calle. Es verdad que han sido mucho menos numerosas que en años anteriores de la pandemia, pero también porque creemos de que muchas de las compañeras y compañeros o ciudadanos y ciudadanas que van a las manifestaciones ha habido miedo. Es decir, es verdad que se han guardado todas las medidas sanitarias, lo del 1,5 metros, etcétera, etcétera, pero todavía en la sociedad sigue habiendo miedo el poder concentrarse, el poderse manifestar. Es verdad lo que decías, de que ayer se le ha dado un toque de atención al tema de los populismos, al tema de los políticos, pero creo que ese toque de atención, más que nada, ha venido determinado por las políticas que han desarrollado, bien en la Comunidad de Madrid o bien por parte del Gobierno. Y nosotros creemos que por parte del Gobierno de la Nación no se está siendo ágil en buscar soluciones que afectan sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo también a las personas más necesitadas de este país. Y decía anteriormente que se habían conseguido cuestiones, pero yo creo de que aparte de haberse conseguido cuestiones, creo que en algo se está fallando. Es una vergüenza para este país, para esta sociedad,
de que tengamos las colas de la vergüenza. Por lo tanto, algo estaremos haciendo mal. ¿Llegará un momento en el que los sindicatos se presenten en las elecciones como un partido político? Porque el funcionamiento ahora mismo es prácticamente similar a los partidos políticos. No, nosotros como UGT lo tenemos muy claro. Somos solamente un sindicato y solamente somos un instrumento al servicio de las trabajadoras y trabajadores para canalizar sus demandas e intentar de que esas demandas puedan darse solución a través de los poderes políticos, y no solamente demandas desde el punto de vista laboral, sino también demandas del conjunto de los ciudadanos en esa acción transversal del estado del bienestar en la que todos estamos defendiendo. Pero se está siendo efectivo la acción reivindicativa de los sindicatos respecto a estas vergüenzas que usted considera. Es decir, la función de los sindicatos es eficiente respecto a que los gobiernos o quien dirige nuestros destinos mueva ficha respecto a eso. Porque quería hablar un poco de lo que decía Joaquín, un poco de esa falta de participación en los últimos 1 de mayo, pero también en la afiliación. En Castilla y León, en la UGT tiene 60.000 afiliados más o menos. 70.000. Creo que no llega a los 3.000 en el Bierzo. El papel de los sindicatos durante la transición, e incluso antes, fue determinante, pero no sé si ha perdido fuelle a lo largo del tiempo. Que haya una desafección de los propios trabajadores respecto a la función de los sindicatos y, sobre todo, a sus beneficios directos, ¿no?, de la acción de los sindicatos. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cuestiones. El sindicalismo de clase cada vez está más presente en las empresas y centros de trabajo. Quiero recordar de que día a día afrontamos procesos electorales en los centros de trabajo, en las empresas, a partir de 6 trabajadores, y el 80% de la representatividad o bien está entre UGT y comisiones obreras. Y eso se está produciendo año tras año. No está habiendo, además, según la propia legislación, no hay ningún sindicato, ni a nivel estatal, pero hablando de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que sea sindicato representativo, porque ni siquiera se llega al 15% de la representatividad que existe en la legislación. Por lo tanto, en las empresas y en los centros de trabajo cada día tenemos mayor presencia a través de las elecciones sindicales y cada día tenemos mayor presencia a través de la negociación colectiva. Otra cuestión muy distinta es el planteamiento o qué piensa la sociedad referente a los sindicatos. Yo creo de que, en primer lugar, no sabemos vender bien el producto. En segundo lugar, creo que se necesita explicar, bueno, aparte de que que estamos dentro de la Constitución, para qué servimos y todo, es decir, hay que saber llegar a la gente y explicar, decirle que aparte del tema laboral, que lo desarrollamos en el centro de trabajo, también desarrollamos temas transversales en la defensa del estado del bienestar, de pensar en las personas y de buscar de que las distintas administraciones, los distintos gobiernos legislen a favor de lo que más lo necesitan. Pero es un debe que tenemos los propios sindicatos. Vamos a irnos hasta León. Roberto Núñez, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches, Faustino. Recogiendo un poco los temas que estabais abordando, esa situación de los partidos de izquierda después de los resultados en Madrid, que no tienen por qué extrapolarse al conjunto de España, pero es verdad que sí que pueden influir o marcar posibles tendencias, y de esa capacidad reivindicativa, al peso que ahora mismo tienen los sindicatos. Y yéndonos a uno de los temas que usted mismo mencionaba hace unos minutos, como es el de la reforma laboral, que es una de las grandes reivindicaciones y que parecía que podía ser uno de los grandes cambios con el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. No sé cómo veo ahora mismo esa situación, si es el momento de ahondar en esas políticas de izquierdas o si por el contrario se va a andar con más cautela, y sobre todo hacia dónde cree que debe ir esa posible reforma después de un año de pandemia. Si los presupuestos que había al principio se mantienen, se modifican después de todo lo que hemos vivido y ante el panorama en el que ahora mismo estamos. Bien, nosotros desde la UGT pensamos de que este país tiene pendiente 2 grandes reformas, que estamos llegando tarde y por lo tanto es culpa del propio Gobierno de la Nación. Luego hablaremos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, que es la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Referente a la reforma laboral, por parte de UGT, también por parte de comisiones obreras, seguimos defendiendo que se tienen que derogar las reformas laborales. Y por tanto, la del Partido Socialista como la del Partido Popular del año 2012. Y a partir de ahí, y nadie lo discute,
tendremos que elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores de acuerdo al siglo XXI, de acuerdo a los nuevos procesos de cambio productivo que está habiendo en las empresas, de acuerdo a las nuevas categorías profesionales. Pero hay que partir de la base de derogar lo que había anteriormente, porque si no se deroga, lo que desde nuestro punto de vista es que las reformas laborales del año 2013, del 2012, que ha sido la última, no han conllevado el tema para la que fueron concebidas, que era para el tema de la creación de empleo. Hoy no se sigue creando empleo, se sigue destruyendo empleo. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de derogarla y de hacer un nuevo estatuto. Pero aquí surge la pregunta, ¿es verdad de que está constituida la Mesa Estatal de Diálogo Social para derogar las reformas laborales y avanzar hacia un nuevo estatuto de los trabajadores? Aquí ya sabemos el planteamiento de los empresarios, están muy a gusto con la reforma laboral del 2012 y no van a querer. Pero la pregunta que habría que hacerle, yo creo que aquí el Gobierno tiene que ser más valiente y decir, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno? Si no hay acuerdo en esa mesa, ¿va a legislar? ¿Va a sacar algún decreto? ¿Qué es lo que le va a mandar a la Unión Europea, que también tiene un compromiso de reforma laboral? Y el otro gran problema que tiene este país, para sacarlo del debate político, es la reforma de las pensiones. También tengo que anunciar aquí que parece ser de que las negociaciones dentro de la mesa de diálogo social van por muy buen camino, que esperamos que en una semana, 10 días, pueda haber acuerdos, inclusive con la patronal, y que conllevaría la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, unilateralmente, que hizo el Partido Popular dentro del Pacto de Toledo, y luego conseguir que se siga apostando por el sistema público de pensiones, que se siga apostando por la revalorización automática de las pensiones y que del problema de déficit económico que pueda tener la Seguridad Social con el tema de las pensiones, que de las cuotas de los trabajadores y empresarios de Seguridad Social se apliquen a pensiones y lo que son gastos de propias infraestructuras de ministerios, pues se hagan a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Sí, pero es que los presupuestos generales del Estado no lo aguantan todo. Es decir, usted ha hecho una comparación o una diferenciación entre la forma de afrontar la crisis de 2008, en aquel momento del Partido Popular, con recortes, y la que se ha tenido ahora con la pandemia, que se supone que no hay que dejar a nadie atrás y hay que ayudar a todo el mundo, los ERTES, que por otra parte entraron en funcionamiento con la reforma laboral de 2012 del PP, es decir, los ERTES ya estaban ahí. Y todo eso lo tiene que pagar alguien, y de algún sitio sale, y sale normalmente de los bolsillos de la clase media, no de la clase alta y tampoco de la clase muy trabajadora que tiene salarios. Bueno, que en fin, aquí se dice que el salario mínimo interprofesional son los 900 euros, pero hay muchísima gente que firma contratos de media jornada y trabaja jornada entera. En fin, me gustaría saber, primero, qué opina de quién va a pagar todo esto, porque la reforma de las pensiones, al final, si no hay trabajadores, no va a haber pensiones. Y si no se crea trabajo, no hay cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, no va a haber pensiones. Pero sí me gustaría, primero, una reflexión sobre eso y, segundo, qué 2 o 3 cosas habría que cambiar sí o sí de la reforma laboral. Porque el debate no está ahora en que haya que cambiar cosas, sino en si se cambia al 100% o se cambian cuestiones puntuales. Bien, empiezo por lo último, la de la reforma laboral. Nosotros seguimos diciendo de que hay que derogar en su conjunto la reforma laboral. Es verdad de que se nos dice por parte del Gobierno de que hay materias más lesivas para los trabajadores en la reforma laboral, pero decimos que se nos pongan encima de la mesa. Para nosotros, ¿qué es imprescindible? Es imprescindible el tema de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, con temas imprescindibles, de que el convenio del sector prime sobre el convenio de empresa, porque en estos momentos puede haber un convenio del sector de carácter estatal, pero la empresa puede hacer, siendo del mismo sector, un convenio a la baja del convenio estatal. La ultraactividad de los convenios para nosotros es imprescindible, es decir, la ultraactividad es que el convenio siga en vigor hasta que sea sustituido por otro nuevo convenio y sobre todo equiparar las fuerzas dentro de la negociación colectiva que puedan tener los empresarios y los representantes de los trabajadores, que en estos momentos se inclina a favor de la empresa. Hay que regular
el tema de las empresas de trabajo temporal, de las subcontratas, y sobre todo de que estas empresas, si trabajan para otra empresa, el convenio aplicable sea el convenio de la empresa titular. Y fundamental para nosotros, por ponerte otro ejemplo, en el tema de los expedientes de regulación de empleo vía extintiva. En estos momentos, después de la reforma laboral del año 2013, no se necesita autorización administrativa. Es decir, el empresario, sin acuerdo, lo lanza para adelante y el trabajador queda despedido. ¿Qué es nuestro planteamiento? Volver a lo anterior, de que sea la administración la que pueda autorizar, si ese expediente cumple con los requisitos, autorizarlos, y si no, no cumple con los requisitos. Pero los ERTEs ahora tienen que pasar por trabajo. No, estoy hablando de los ERTEs y los ERES. Y los ERES también. Pero no necesitan autorización. Vamos a ver, lo tiene que aprobar la autoridad laboral. No. Es decir, tanto un ERTE como un ERE se negocian en el seno de la propia empresa. Es verdad que los ERTEs suelen ir con acuerdo, casi todos ellos, los ERTEs, pero los ERES pueden ir con acuerdos o sin acuerdos. Si no van sin acuerdo, ya no se necesita autorización administrativa. Y por lo tanto, la única vía que le queda al trabajador para ir en contra de un ERE es judicializar el propio ERE, pero tiene que ir vía judicial. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que si la autoridad laboral no aprobaba el ERE, la empresa no lo podía poner en marcha. Ahora, con la reforma laboral, no es de ahora, es del año 2012, si la empresa no llega a acuerdos, la autoridad laboral se lo tiene que comer, es decir, con lo cual eso sería una cuestión. Con el tema de las otras preguntas, nosotros con el tema de las pensiones, y lo relaciono con el tema de los impuestos, seguimos defendiendo un sistema público de pensiones. No es un problema de gasto, es un problema de ingreso. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que con las cuotas de los empresarios y de los trabajadores que se cotizan a la seguridad social, no solamente se están pagando las pensiones, se está pagando las pensiones, se están pagando el tema de lo que son las infraestructuras del Ministerio de Trabajo, se está pagando el tema de bonificaciones para empresarios, que nosotros no decimos que eso no se pague, pero que se saque de las cuotas de esto y que vaya vía impuestos. Recordando que este país, dentro de la Unión Europea, dentro de los presupuestos generales del Estado, es el que menos dinero destina a pensiones. Por lo tanto, lo que hay que normalizar es el tema del dinero de las cuotas de la Seguridad Social, para qué hay que destinarlo. ¿Que tiene que ir a presupuestos generales del Estado? ¿Dónde salen los presupuestos del tema de los impuestos? Pues eso lo tenemos. ¿Hay que subirlos o hay que bajarlos? Nosotros somos muy claros. No estamos de acuerdo con el sistema fiscal que hay en el país. Creemos que hay que trabajar por un sistema fiscal mucho más justo, que el que más tiene, más pague. Pero eso ya cuestión que en estos momentos no existe. Tú lo decías anteriormente, hoy del tema de los que están sosteniendo el tema de los impuestos es la clase media-baja, y sobre todo aquellos trabajadores y trabajadoras que están sujetos a una nómina, que obligatoriamente todos los meses tienen que pasar. Creemos que el sistema fiscal no es justo y nosotros también decimos claramente, para mantener el estado del bienestar, no para mantenerlo, para aumentar el estado del bienestar se necesita dinero. Y el dinero, ¿dónde se saca? De la subida de impuestos. Por lo tanto, nosotros lo decimos claramente. Hay que subir los impuestos para mantener el estado del bienestar, porque si no, no hay dinero. Habrá que subir los impuestos. Pero modificando el sistema fiscal actual, que los que más tienen, más paguen. Señor Temprano, compañeros, hacemos un alto en este filandón y lo retomamos en unos instantes. Vamos a seguir en la 8 hablando con Faustino Temprano, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León. Marisa, retomamos. Bueno, es inevitable hablar evidentemente de una de las funciones de los sindicatos, que es generar bienestar dentro del colectivo de los trabajadores. Lo que pasa es que, tirando un poco del hilo, y sobre todo en la zona donde estamos en este momento, que es el Bierzo, podemos pensar en que evidentemente no podemos generar demasiado bienestar en un colectivo que va a la baja.
es necesario generar empleo, generar industria, y desde la minería hacia aquí, con la crisis de 2008 y evidentemente con la pandemia, el tejido industrial, el tejido productivo de esta zona del Bierzo y en general de toda la provincia de León está preocupantemente deteriorada. No sé si lo fiamos todo ahora mismo, hablábamos de impuestos hace un momento, pero lo fiamos todo a los fondos de recuperación que nos enviará Europa. Es decir, esa será la salvación para estos territorios y evidentemente para los trabajadores, para recuperar ese punch económico y ese pulmón en zonas como esta. Bueno, en primer lugar, los fondos que vienen o que van a venir de la Unión Europea para la reconstrucción después de la pandemia es una oportunidad que tiene esta comunidad autónoma y el conjunto de España. Otra cuestión es que si no los cogemos vamos a dejar pasar el tren una vez más y nos quedaremos luego con el tema de las lamentaciones. Por lo tanto, hay que aprovechar los fondos que vengan de la Unión Europea. ¿Pero para qué hay que aprovechar esos fondos? No puede ser que se aprovechen como planes anteriores, el plan Zapatero, que luego se vio de que se destinaban, o el plan de las cuencas mineras, que luego se vio que se destinaban para frontones y otras cuestiones que tal. Estos fondos tienen que venir destinados para la creación de empleo, y que sea empleo estable, que sea empleo de calidad. Y eso consiste en cambiar el modelo productivo de esta comunidad autónoma, el modelo productivo en este caso de la comarca del Bierzo. No puede ser, y nos lo ha demostrado la pandemia, de que sigamos dependiendo del sector servicios y del sector turismo, y que la industria cada vez vaya a menos. O cambiamos ese modelo productivo donde la industria adquiera papeles importantes, o desde luego seguiremos condenándoos al fracaso. Y también lo que es muy importante, que el nuevo empleo que se cree tiene que ir dirigido fundamentalmente a las demandas que se nos hace desde la Unión Europea. El tema de la digitalización, el tema de la economía verde, son dos elementos fundamentales para la creación de empleo. Y aquí también se necesita que haya colaboración del sector privado. Es decir, el sector público o las administraciones tienen que ser los motores para ayudar al sector privado a que presente proyectos industriales, porque los proyectos industriales no los va a presentar la administración, los tienen que presentar las propias empresas. Y aquí hay una gran corresponsabilidad de lo que es la Junta de Castilla y León. Es decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación? No ha surgido de la noche a la mañana, llevamos así muchos años, y si vemos datos macroeconómicos de esta comunidad autónoma o vemos datos del desempleo, sabemos los males que tenemos en esta comunidad autónoma, sabemos los males que tenemos en la provincia de León, pero es que lo estamos diciendo mes a mes, día a día, año a año, y es que cada vez vamos peor, con lo cual la política económica de los distintos gobiernos de esta comunidad autónoma han sido un rotundo fracaso y se ha ido parche sobre parche. Yo quería hablar del diálogo social en Castilla y León, pero antes de eso, siguiendo la estela de la pregunta de Marisa, los sindicatos, aquí todo el mundo quiere jugar un papel en el reparto de los fondos, de estos 140.000 millones famosos. Los sindicatos deben jugar un papel un poco más importante en ese reparto de fondos. ¿Usted cree que deberían estar representados en los foros en los que se decida este tipo de cuestiones? Bueno, en primer lugar, se ha constituido a nivel estatal una mesa de diálogo social, dentro del diálogo social, para el tema de los fondos. No para decir a quién se tiene que repartir o no se tiene que repartir, sino de estar informados a qué proyectos van a ir y dónde van a ir. Y también muchos de estos fondos se van a plantear a través de proyectos que van a presentar grandes empresas. Aquí el problema que corremos es que ¿qué va a pasar con la pequeña empresa? Que la gran empresa en presentar un proyecto no va a tener problema, pero hablando de Castilla y León, el 95% de las empresas son menores de 6 trabajadores. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Entonces, desde los sindicatos no vamos a decir ni para unos ni para otros, sino que se nos explique qué proyectos hay, qué criterios se van a aplicar y no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, si queremos, ya existe a nivel estatal, hay un compromiso a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero hasta ahora
No se nos ha convocado absolutamente para nada. Por lo tanto, creemos que sí debemos jugar un papel importante. Además, sobre todo en las grandes empresas, en las secciones sindicales importantes, la mayoría de estos proyectos que presentan las empresas vienen con acuerdo de lo que es la dirección de la empresa con los agentes, con los representantes de los trabajadores en la empresa. Y eso se va a tener en cuenta en las distintas mesas de distribución de los fondos. Sí, y la otra pregunta era el diálogo social, sobre todo en Castilla y León. Ya sé que está mal. La consejera de Empleo ha dinamitado el diálogo social que tanto trabajo le llevó construir a los sindicatos y también al expresidente Herrera. Es verdad, y hay que afirmar que el diálogo social en esta comunidad autónoma no corre por buenos tiempos. Eso es una evidencia que lo sabe el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. La responsabilidad no es de la consejera de Empleo. La responsabilidad es del presidente de la Junta. Y eso hay que dejarlo claro. El presidente del Consejo del Diálogo Social es el presidente de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ese es el máximo responsable de que las cosas vayan mal con el diálogo social. Se está dando una paradoja en estos momentos dentro del diálogo social. Con todas aquellas consejerías que son del Partido Popular, en estos momentos hay acuerdo. Están cerrados los acuerdos. Solamente está pendiente de elevarlos a la Comisión Permanente y al Consejo. ¿Hay problemas con la Consejería de Empleo? Sí. Pero solamente tenemos problemas en un apartado, que no son capaces o que no somos capaces de llegar a acuerdo, que es con el problema del complemento a los ERTEs para aquellos trabajadores que menores rentas económicas tienen. Y no es un problema de presupuesto, es un problema de voluntad política. Estamos hablando de que estaríamos, para poderlo presupuestar, en torno a 9 millones de euros. Si tenemos en cuenta de que los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2021 son los más expansivos que ha habido a lo largo de la historia de esta comunidad, si tenemos en cuenta, y cogiendo palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, de que van a recibir a través de la sentencia de devolución de impuestos a esta comunidad 182 millones de euros y que lo van a destinar a los más necesitados, pues no es un problema de presupuesto, es un tema de voluntad política. Y también hay que decir de que es verdad de que por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y por parte de la consejera de Empleo, pues no se creen lo que es el diálogo social. Han intentado durante una primera fase de cambiar las reglas de juego con otra serie de entes dentro del diálogo social y ahora sí estamos teniendo dificultades. Pero la máxima responsable no es la consejera de Empleo ni es el vicepresidente, sino es el presidente de la Junta de Castilla y León. Vamos a ir hasta León. Roberto. En materia de reivindicaciones, hemos hablado mucho en esta provincia en los últimos meses de la Mesa por León, que precisamente han liderado los sindicatos. Lo que pasa es que mirando un poco hacia afuera, vemos que hay muchas provincias que también reivindican lo suyo y parece que a veces hasta sienta mal que en otras provincias que están sufriendo también discriminación o que también tienen problemas, que haya otras que también se quejen. Desde su sindicato, por ejemplo, y desde su papel como secretario autonómico, ¿cree que es posible establecer algún tipo de estrategia para que todas esas reivindicaciones puedan ir coordinadas? Y si de verdad hay un problema de discriminación o de desequilibrio económico y social, como todos los indicadores muestran, poder crear un modelo de comunidad, ya que tenemos que vivir en esta comunidad, que sea más equilibrado y que mire por todas esas provincias y que no vaya León por un lado, Soria por otro, Salamanca por otro, y que de verdad se pueda descentralizar esta comunidad o crear medidas o recursos que puedan compensar esas deficiencias, ya que pues eso, desde su labor de secretario autonómico pues tiene esa visión más global que pueda ayudar al conjunto de la comunidad y que no la lucha tenga que ser de forma individual de cada provincia. Llevas toda la razón. Hay que separar lo que es la Mesa por León de la problemática que pueda tener cada una de las provincias. Aquí hay una responsabilidad política del Gobierno de la Junta de Castilla y León,
¿Por qué está ocurriendo? Es decir, estamos en una comunidad que está en dos velocidades. Por un lado, lo que es el oeste de la comunidad, podemos hablar de Zamora, de Ávila, de Salamanca, de León, cada vez están peor, y hay otras dos provincias que cada vez están mejor, que es el eje Valladolid-Burgos y que le pilla a Palencia por el medio. Esas provincias cada vez son más ricas y el resto cada vez son más pobres. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Pues que sigue sin haber ni cohesión territorial ni cohesión social y cada vez las distancias son mayores. ¿Cómo se cambia eso? Con unas nuevas políticas activas de empleo de la comunidad que en estos momentos no existen y las que han existido se ha demostrado que no han servido. ¿Cuál es la diferencia de León con Ávila, con Zamora, con Salamanca? Que Ávila, Zamora y Salamanca siempre han estado mal. Siempre han estado más, cada vez peor. Pero es que León estuvo bien y hoy está mal. Y hoy León, de estar bien, que se podía equiparar con el tema de Valladolid, cuando la minería estaba en su auge, cuando había polígonos industriales que funcionaban casi al 100%, pues nos hemos encontrado de que estar equiparada, no está equiparada a Valladolid, sino está equiparada a Zamora. Y pongo un ejemplo, si cogemos todos los meses los datos de la despoblación en esta comunidad autónoma, que estamos a la cabeza de toda España, es decir, León, no es que se haya ido con Valladolid, es que en el tema de despoblación, León con Zamora son los que más pierden población todos los meses. Por lo tanto, el tema de la Mesa por León, y luego si queréis hablamos de la Mesa por León, de ver cuál es mi planteamiento, es decir, surge como consecuencia de que estuvo bien y que ahora está muy mal a la altura de lo que puede estar Ávila y Zamora. Y Ávila y Zamora, es decir, siempre han estado mal y lo que se necesita es que haya políticas, nuevas políticas activas de empleo para que haya la cohesión territorial y social reconocido en el Estatuto de Autonomía de esta comunidad autónoma con las dos regiones, pero que no se está llevando a la práctica. En todo caso, siempre parece claro que el posicionamiento de los sindicatos es una obviedad, que lo intentan sentados en las mesas de diálogo, en el diálogo social, en esta mesa por el futuro de León. Yo no sé cuándo vamos a dejar de pedir, de intentarlo, de reivindicar y de lamentarnos y vamos a pasar a la acción. Las herramientas habituales y tradicionales de los sindicatos eran las huelgas generales y las manifestaciones. ¿Estamos en la tesitura de volver a emprender esa batalla? Sí, yo te lo voy a centrar en la Mesa por León. La Mesa por León surge como consecuencia de una iniciativa sindical. Empezamos con las movilizaciones convocando a los ciudadanos en la calle, que fueron todo un éxito, no solamente en León, también en cabeceras de comarca, como puede ser Ponferrada, y luego el objetivo era llegar a acuerdos, poner a las administraciones en una mesa, conseguimos eso, pero para poder trabajar. Después de que ha pasado bastante tiempo, ¿se ha conseguido algo? Desde UGT decimos a fecha de hoy que no. Y UGT y comisiones amenazan con abandonar esa mesa por León. Efectivamente, lo puedo afirmar hoy con rotundidad, es decir, ¿hemos conseguido constituir la mesa? Sí. ¿Hemos conseguido juntar a todas las administraciones? Sí. ¿Nos hemos marcado una hoja de ruta? Sí. ¿Esa hoja de ruta se está cumpliendo? No. Y ya es hora de pasar, ya lo dijimos en la última reunión, de las palabras a los hechos. Por lo tanto, partiendo de la base de que los acuerdos se consiguen en la mesa de negociación, con movilizaciones o sin movilizaciones, pero siempre hay que ir a la mesa para conseguir los acuerdos, pero si no se cambia. ¿Y qué significa cambiar? Cambiar significa de que las administraciones pongan proyectos para la provincia de León, proyectos encima de la mesa con un presupuesto y que lo incumplido para esta provincia se lleve a la práctica, porque ha habido graves y continuos incumplimientos. Y si eso no se da, y nosotros estamos convencidos de que no se va a dar, nosotros, una vez que levantemos el estado de la pandemia, vamos a volver a la calle. Vamos a volver a eso, que los ciudadanos lo tengan muy clarito. El delegado del Gobierno, que es quien se ha erigido en voz cantante de esta Mesa por León, lo que dice es que los proyectos los tienen que presentar los empresarios. Y en esa mesa están representados los empresarios.
Y sin embargo, los empresarios dicen que no, que tienen que ser las administraciones. Y estamos con la pelota de un tejado a otro, y entre medias la postura de los sindicatos, que, bueno, yo creo que ahora usted vuelve a decir que se van a dejar la mesa. Lo empezaron diciendo prácticamente al comienzo de las reuniones, de las pocas reuniones que ha existido en esa mesa, y sin embargo, bueno, pues la provincia de León sigue como está. Usted ha dicho que la responsabilidad es de la Junta de Castilla y León, y yo le pregunto si la responsabilidad no es compartida con la Junta de Castilla y León, con el Gobierno de la Nación, con los empresarios, con los sindicatos, que ustedes también tienen su responsabilidad, es decir, con todos, menos con los que sufren las consecuencias de este retraso, que son los trabajadores y la provincia de León. Sí, sí. Volviendo al tema de decir, responsables somos todos, porque todos estamos metidos en la mesa, y si no funciona, las cuotas de responsabilidad, unos en mayor medida y otros en menor medida, responsables somos todos. Por lo tanto, desde UGT asumiremos nuestras cuotas de responsabilidad. Pero dicho esto, ¿qué se intentaba con la Mesa por León? Es que hubiera inversiones en proyectos para la provincia de León, que fueran capaces de generar empleo. ¿Y esos proyectos quién los tiene que poner encima de la mesa? En primer lugar, las administraciones. Y cuando hablo de las administraciones, hablo de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y de las administraciones locales. No nos olvidemos tampoco de las administraciones locales. Y esas administraciones tienen la obligación de poner proyectos encima de la mesa, que pueden ser proyectos de infraestructuras, pueden ser proyectos para acercar empresas a la provincia de León, o pueden ser proyectos para el desarrollo de la provincia de León. Pero también se necesita de que las administraciones pongan los medios para que la empresa privada, y aquí sí tienen una responsabilidad los empresarios, puedan invertir en León. Si solamente pensamos de que es la administración la que tiene que poner el dinero, condenado al fracaso. Si solo pensamos que son las empresas los que tienen que presentar el proyecto, condenado al fracaso. Pero ¿cuál es el problema de nuestro punto de vista? Es que no hay ningún proyecto, ni empresarial ni de las administraciones, o por lo menos no lo conocemos. Y mientras nos ponemos de acuerdo, conocemos solamente los incumplimientos. ¿Y en qué conocemos de los incumplimientos? De que cuando llegan los presupuestos de la Junta de Castilla y León, los presupuestos del Gobierno, vemos que para León no sé qué, sin cumplirse, para León no sé qué, sin cumplirse. Y pongo un ejemplo muy claro. Se está hablando mucho del corredor atlántico en esta comunidad autónoma, aparte de que se habla mucho y no se ha hecho nada. También lo tengo que decir, que no se ha hecho absolutamente nada. Pero dentro del corredor atlántico es que me gustaría que las administraciones pusieran encima de la mesa qué es lo que piensan para León del corredor atlántico, dónde hay interés en poner las plataformas de mercancías, si son compatibles lo que puede ser de lo que se hablaba de Ponferrada con la de Torneros, si Ponferrada y Torneros es compatible con Medina del Campo o otra que pueda haber en Burgos. Claro, y es Portugal, que esos proyectos no existen. Portugal apuesta por Medina del Campo, lo publicamos nosotros hoy en Diario de León. Efectivamente. Por lo cual el corredor atlántico, en fin. Pero que y Portugal, que apueste por Medina del Campo, no es excluyente para que existan otras plataformas logísticas. Es que no es excluyente, porque la Unión Europea lo permite. Pero en definitiva, ¿qué es lo que vengo a decir? Que las administraciones tienen que poner encima de la mesa, decir, esto es lo que quiero. O sea, otoño caliente. Pues sí. Última pregunta. Un minuto. Le iba a introducir la última pregunta por mi parte, que es que mientras nos ponemos de acuerdo, mientras planteamos esta reindustrialización o reactivación económica a medio largo plazo, las zonas como estas se van despoblando, el paro juvenil va incrementándose y los chavales que no tienen su acomodo en esta tierra se van. Esa es una de las preocupaciones de la UGT, me imagino, y que de toda la sociedad. ¿Estamos a tiempo a retomar esta situación y a devolver a las zonas a los jóvenes? Sí, sí. Es decir, es que yo creo que los análisis de esta comunidad autónoma, y hablando del Bierzo, de la provincia de León, que lo tenemos muy claro. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? En primer lugar, la despoblación, que nadie se olvide. Pero para fijar población se necesita inversión y se necesita creación de empleo. Si no, la gente se va a marchar. Hoy hemos conocido los datos del desempleo, es decir, Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia de León, baja el desempleo. Además, los números dicen que baja más que la media a nivel nacional. Pero, ¿por qué ha bajado el desempleo en esta comunidad autónoma? No por la creación de empleo. Porque ha bajado por la pérdida de población activa y por la pérdida de población.
El tema de población, porque no se fija población, pero la pérdida de población activa. ¿Por qué hay una pérdida de población activa? Por dos motivos, porque los jóvenes abandonan esta comunidad autónoma porque no tienen un futuro, y por las jubilaciones. y en segundo lugar porque ya hay mucha gente en Castilla y León que no cree en la oficina pública de empleo y ya ni se apunta, y se desapunta, porque una de las labores que tiene la administración es ofertar. Si no hay ofertas, pues nada. Entonces, esos son los principales problemas. Además, añadidos que en el tema de prestaciones sociales estamos por debajo de la media a nivel nacional. ¿Qué es lo que se necesita? Fijar nuevas políticas activas de empleo, que pasen por fijar población y creación de empleo. No hay más. Buena fórmula. Perdón, con esta reflexión, señor Temprano, vamos a cerrar el filandón por la noche de hoy en la 8. Le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Les pedimos a nuestros contertulios. Marisa Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Sánchez, buenas noches. Y en León, Roberto Núñez, redactor de la 8. León, Roberto, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Y el filandón volverá a la pantalla de la 8 el próximo miércoles con un nuevo protagonista. Que pasen la mejor semana posible.